os voy a lanzar una pequeña pregunta al aire a los cuatro, por el orden de intervención en el que os he ido presentando, me gustaría saber, ¿qué estamos viendo? ¿Cuál es el horizonte? ¿Miramos al oeste? ¿Está oscuro? ¿Estamos mirando al este? ¿Ya está amaneciendo? ¿O ya es de día? Señor Prieto, ¿voy a ir a por la silla? Ahora sí. No son nada. Se has fumado. Como me hizo la pregunta le contestó él, pero es para toda la sala, me imagino, la pregunta. Estamos claramente mirando al este y espero enseñarlo ahora, que estamos mirando al este, a la salida del sol, sin ninguna duda. Muy bien. No sé si se está oyendo el audio. No se oye, no se me oyó. Ahora sí. Estaba diciendo que ya que él me hace la pregunta me dirigiré a lo que es para toda la sala, pero claramente estamos mirando a la salida del sol, que es de momento hacia el este, ¿no? Muy bien. Don Pedro Carrascal, ¿usted qué opina? Bueno, antes decías que mi vinculación con la esclerosis múltiple es porque mi madre le diagnosticaron hace muchos años y siempre recuerdo oírle decir que veíamos la luz al final de un túnel, y ese túnel que parece que llega y que ya ha llegado la luz, muchas veces cuando realmente te das cuenta de todo lo que ha cambiado, te das cuenta en perspectiva, pero a pesar de que hay mucha más luz, lo que hay es también muchas sombras, y yo voy a hablar también de esas sombras. Muy bien. Doctora Camila. Mira, en primer lugar, lo de cocinera es porque soy la mujer. No, porque cocinas estadísticas. Ah, vale. Muy bien. Que conste que me vestí de negro, ¿eh? Y aún así mirad. Hombre, yo soy una afetada y entonces pienso que muchos días cuando te levantas estás mirando a las sombras, sí. Aunque nuestra ilusión es mirar al este y al sol. Sí. Fernando de Castro, ¿sobre? Bueno, yo les voy a hablar a ustedes de remilinización, y eso es algo que claramente está amaneciendo. Creo que no hemos cambiado la hora, debería haber amanecido ya, pero está amaneciendo. Estamos mirando al este. Bueno, en primer lugar, agradecer al presentador, por supuesto. Nunca me habían presentado de esa forma, como una cámara de fotos, pero me parece fantástico, me parece una muy buena metáfora. Y por supuesto agradecer a la Federación Gallega de Esclerosis Múltiple que me haya invitado a participar, como para mí siempre es un placer, y además es una obligación desde la Sociedad Gallega de Neurología, es un compromiso que adquirimos, y por lo tanto no puedo decir más que gracias por la confianza. Yo voy a hablar de investigación en esclerosis múltiple, espero no pisar a mi amigo el doctor de Castro y no contradecirlo, aunque después seguramente podremos hablar de algunas cosas. No sé si me oyen bien ahí atrás o no, es que estoy mirando a varios sitios. ¿Esto lo puedo coger? Casi prefiero hacerlo así, ya está. Es que si no, no puedo mirar al sitio aquel. Bueno, yo lo que voy a hablar es de investigación y voy a hablarle de varias líneas de investigación, aunque Fernando hablará seguramente de un tema mucho más concreto, que es la remilinización, y por eso ahí yo no me voy a meter. Fíjense que en investigación podemos empezar incluso por la propia historia de la enfermedad. Es decir, eso es el libro tan famoso y tan afamado, desgraciadamente, por razones que no vienen ahora al caso, que es el Códice Calistino. Y como ven ahí en rojo he señalado, como ven aquí he señalado una cosa, el Códice Calistino son 5 libros, no es el motivo de lo que yo vengo a hablar aquí, pero son 5 libros que están encuadernados. Y si se fijan, hay uno de ellos que es el libro de los milagros del apóstol, y fíjense lo que describe. Yo esto lo enseño en varios foros y todo el mundo hace el mismo diagnóstico, posible esclerosis múltiple. Y estamos hablando de un libro que es del siglo XII. Es un peregrino que viene a Santiago, desde los 14 años está impedido de los miembros, de tal manera que no puede dar ni un paso. Llega a Santiago lo traen a Santiago peregrinando y pasa aquí unos días, pasa en vela en la Basílica del Apóstol 2 noches, y estando en oración la tercera viene Santiago y tomándole la mano lo puso en pie. Es decir, es un cuadro en principio medular,
Y eso podemos empezar hablando de la investigación incluso por la historia, pero no es el caso. Yo lo que voy a hablar es del futuro, por supuesto. Y hablando del futuro, este más o menos es el índice del que yo le voy a describir. Hay muchas preguntas que nos podríamos hacer, pero básicamente es cuántos pacientes hay de esclerosis múltiple. Esto es un tema muy importante incluso desde el punto de vista de las asociaciones y de política social. ¿Qué es lo que causa la enfermedad? Son muchas cosas que todavía no sabemos. Obviamente, si supiéramos la causa de la enfermedad, podríamos seguro que diseñar o evolucionar en el desarrollo de fármacos para tratarla. ¿Cómo se cronifica la enfermedad? Es decir, una vez que se pone en marcha, cómo es que hay pacientes que no evolucionan más a pesar de que ha debutado y que hay pacientes que evolucionan a pesar de lo que nosotros hagamos, qué es lo que sucede en esas circunstancias, y seguro lo que más les interesa a ustedes, que es qué investigación tenemos en tratamientos. Pero todo esto es importante para llegar al último aspecto. No me voy a detener mucho en la epidemiología porque después la doctora Camila Fraga les va a hablar con más detalle, pero quería que se quedaran con este mapa. Este es un mapa de la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple y fíjense, ha evolucionado el mapa en el tiempo, pero lo enseño para que se queden con una imagen. Si esto es el ecuador de la Tierra, la zona donde más enfermos hay de esclerosis múltiple, la zona cada vez que se aleja cada vez más del ecuador. A medida que nosotros nos alejamos del centro, tanto hacia arriba como hacia abajo, aumenta la prevalencia de la enfermedad, que es el número de enfermos que hay de esclerosis múltiple. Se habla de una zona de riesgo alto, una zona de riesgo medio y una zona de riesgo bajo. El riesgo alto es más de 100 por 100.000 habitantes y simplemente, y no quiero yo ahora adelantarme lo que le van a comentar después, pero nosotros estamos viviendo en una zona de alto riesgo de la enfermedad y concretamente Galicia, en España, es la que tiene un mayor número de pacientes por una tasa de 100.000 habitantes, que es un número que se llama de prevalencia. La primera pregunta es, ¿eso a qué se debe? Es decir, ¿está aumentando de verdad la enfermedad? Pues seguro que sí. Seguro que sí. Fíjense que esto es a lo largo de los años, desde el año 68 hasta el 2008, la prevalencia, es decir, dicho de una manera grosera, el número de pacientes que hay por cada 100.000 habitantes, y este es el número de pacientes nuevos que hay por cada 100.000 habitantes. Y a medida que han pasado los años, ha ido aumentando tanto una tasa como la otra. Es decir, la enfermedad realmente aumenta. ¿Por qué aumenta? Pues hay varios aspectos. Probablemente la mejora de las condiciones de salud ha influido, con toda seguridad. El hecho de que tengamos fármacos cada vez más eficaces y que los tenemos desde hace 25 años, después le enseñaré que realmente es así, que ha aumentado la esperanza de vida y la prevalencia y las condiciones funcionales de los pacientes. Hay un mayor acceso de la población al sistema de salud. Esto va imbricado, obviamente. Los registros sanitarios son muy importantes porque es una enfermedad que en todo caso y afortunadamente es poco frecuente. Entonces, si yo pierdo 5 pacientes o incluyo 5 pacientes, el número, que al ser una tasa, me va a variar mucho. Y por último, hay un aspecto que seguro está influyendo, que son los cambios de los criterios diagnósticos. ¿Por qué le digo esto? Porque la esclerosis múltiple es una enfermedad que tiene una mala fama, bien ganada, y tiene una mala fama porque los criterios de diagnóstico antiguamente obligaban a que fuera una enfermedad activa clínicamente. Al disponer de sistemas como la resonancia magnética, los potenciales o el análisis de líquido, es más sencillo hacer el diagnóstico, se ha simplificado y sobre todo se ha adelantado. Y esto probablemente explica el por qué estas cifras han ido aumentando. Por ejemplo, y para poner un ejemplo así muy rápido, esto es una resonancia magnética de un paciente con esclerosis múltiple. Se puede hacer el diagnóstico prácticamente ya en el momento en que se hace la resonancia, pero esto no es suficiente. Lo digo y lo enseño aquí de una manera ya intencionada porque muchos pacientes basan casi todo lo que quieren saber a ver si la resonancia tiene más o menos placas. Y esto no es tan importante como parece y después, si quieren, lo podemos comentar. Lo importante es esto que está aquí. Esto es el líquido cefalorraquídeo y ahí hay unas señales, hay unas proteínas que se ven, no sé si la ven ustedes desde ahí, pero ahí deberían ver unas bandas, que son unas proteínas que no están en el suelo, y esto indica que en el cerebro se están sintetizando una serie de sustancias que nos dan la marca o la huella dactilar de la esclerosis múltiple. Los nuevos criterios, fíjense que son de hace bien poco, incluyen otra vez, afortunadamente, el líquido cefalorraquídeo, y prácticamente con solo esto, prácticamente con esto y con lo que nos cuenta el paciente, casi podríamos incluso desechar la resonancia. Y esto lo digo en foros médicos para provocar, pero se lo digo porque es así. Es decir, con esto y la clínica, con toda probabilidad la resonancia no nos haría ni falta. Eso explica una de las cosas. Otra de las cosas que nosotros necesitamos saber es no solo el número de pacientes, sino qué es lo que causa la enfermedad. Está aumentando. ¿Y está aumentando por qué?
Nosotros sabemos que hay varios aspectos. Uno es un aspecto genético. Fíjense aquí que a medida que aumenta el grado de parentesco entre los pacientes, es decir, por ejemplo, una persona que tiene un hermano exactamente igual que él, un hermano monocigótico, tiene casi un 80%, 75-80% de probabilidades de que su hermano gemelo tenga la enfermedad. Esto me está hablando a favor de la genética. A medida que disminuye el grado de parentesco, disminuye esa probabilidad. Pero esto no llega, porque si el 80% la tiene, ahí hay un 20% que me está diciendo la genética no es suficiente, hace falta algo más. Les enseño esto de aquí, simplemente con motivo jocoso. Los gallegos debemos ser los únicos que celebramos que nos hayan invadido. No sé exactamente cuál es el motivo de la celebración, pero es así, ¿no? En todo caso, se ha dicho en su momento que los vikingos podrían ser los responsables de que en la zona norte de España y concretamente en Galicia haya tanta esclerosis múltiple. Esto no es verdad, no es así, pero sí que es verdad que el grado de parentesco genético que tenemos con ellos es muy alto y por eso probablemente explica el por qué la esclerosis múltiple en esta zona de España es mucho más prevalente que en otras áreas de Europa. Les decía antes que memorizaran el mapa que les enseñé por lo siguiente. Si se fijan, antes les comentaba que había una zona de alto riesgo, que es la zona norte y sur de la Tierra, y una zona de bajo riesgo, que es el centro. ¿Cuál es la causa de la enfermedad? Pues fíjense las confusiones. Esto, por ejemplo, es el grado de dióxido de nitrógeno, de contaminación por dióxido de nitrógeno que hay en la atmósfera, era en el año 2006. Si esto le coloco debajo el mapa de prevalencia de la enfermedad, es muy parecido. Este es el grado de contaminación por dióxido de carbono, por CO2, y se fijan, es incluso hasta casi más superponible. Esto es el grado de contaminación lumínica que hay y podría ser superponible con el mapa de la esclerosis múltiple. La pregunta ahora es, y este es el grado de luz solar, la pregunta es, ¿con cuál nos quedamos? Probablemente con ninguna. Seguramente muchos de estos son factores confusores y probablemente lo que nos estáis hablando del tipo de vida que hacemos en determinadas zonas de la Tierra. Si me permiten hablar de primer mundo, segundo mundo, etcétera. Es decir, el hecho de que tengamos una mayor contaminación química del aire, una mayor contaminación lumínica, probablemente está hablando de un nivel de vida, de unas características higiénicas, características de alimentación que estén explicando por qué la enfermedad es más frecuente en las partes norte y sur de la Tierra que en la zona del Ecuador, en donde el grado de pobreza de la población es también más alto. Hay algunos otros aspectos bien interesantes, por ejemplo, los virus, se ha dicho o se han relacionado con la enfermedad. Este es el virus de Epstein-Barr, que es el que más relación parece que pueda tener, pero no siempre se reproduce. Se ha considerado que el virus de Epstein-Barr, estas infecciones en un paciente con esclerosis múltiple, probablemente lo que hagan sea provocar los brotes o facilitar el desarrollo de los brotes, pero tampoco lo sabemos. Pero los virus se han implicado. Si supiéramos o significáramos un virus, probablemente podríamos diseñar fármacos mucho más eficaces o estrategias terapéuticas más eficaces. Se ha hablado de otro aspecto que son las migraciones. Si se fijan, esto es un trabajo bien interesante de los franceses, de emigrados de las Antillas francesas a Francia. Cuando estos pacientes emigran antes de los 15 años, la probabilidad de la enfermedad es la misma que la de las Antillas francesas, del país de origen. Pero cuando emigran después de los 15 años, sobre todo fíjense ya en edades más tardías, 25 o 35 años, la probabilidad ya no es la del país de origen, sino que es la del país que lo recibe. Esto nos está indicando indirectamente algún factor que llevan con ellos o algo que influye en la equivocación de su sistema inmunológico, pero tampoco lo hemos identificado. Y ahora está de moda un aspecto que es la microbiota. No sé si después Fernando hablará también de este aspecto, pero la microbiota es algo muy interesante porque los cambios que tenemos en la composición bacteriana de nuestro intestino podrían estar equivocando al sistema inmunológico. Y de hecho, seguro que lo han leído o lo han visto en la prensa, porque es algo que es muy, bueno, incluso muy fácil de hablar desde el punto de vista periodístico de él. El hecho de que haya estudios en donde
preparando heces o preparando compuestos de los pacientes que tienen o que no tienen la enfermedad y administrándolo a los pacientes, puede cambiar el repertorio inmunológico y cambiar el sistema inmune hacia un sistema antiinflamatorio que nos permita controlar la enfermedad. Esto está muy en pañales, es una teoría que es bien interesante. Se podría hablar no solo de la microbiota intestinal, sino de la propia piel. El hecho de que nosotros utilicemos jabones con mucha frecuencia puede estar confundiendo el sistema inmunológico. La piel y el intestino son las zonas donde el sistema inmunológico equivocado está más en contacto con el exterior, y no es de nada falto de razón el buscar en el intestino y en la piel algunos de los factores que puedan explicar el por qué la enfermedad existe y por qué es cada vez más frecuente, y por qué es más frecuente además en zonas con alto o con mayor nivel de vida. Hay más aspectos que no conocemos, es decir, no sabemos si todas las formas de esclerosis múltiple son iguales, es decir, se supone que algunas de ellas pueden ser mediadas o por algún problema que haya en unas células que se ha considerado siempre como arquitectura del cerebro, pero que tiene muchísimas más funciones que la arquitectura, que se llaman los astrocitos. Probablemente en el futuro se diseñarán terapias para actuar sobre los astrocitos, que son células muy interesantes en la esclerosis múltiple, y seguro que en el futuro ya hay algún diseño que después le voy a enseñar. Las células que hacen la mielina son los oligodendrocitos, y algunas formas de la enfermedad, sobre todo las formas progresivas primarias que aparecen en adultos ya de una edad más avanzada y que suelen ser más frecuentemente varones. Estas formas pueden ser debidas a una enfermedad primaria de estas células, no tanto como las formas en las personas más jóvenes. Y por supuesto, las dos grandes caballos de batalla en este momento son unas células que son los linfocitos T y los linfocitos B. Hasta hace bien pocos años los culpables de todo eran los linfocitos T, y todos los fármacos que estábamos usando prácticamente era para actuar sobre ellos. Desde hace muy pocos años los linfocitos B parece que han pasado a formar parte del elenco de primadonas de la enfermedad, debido a un hecho que les quiero enseñar aquí. Hace bien poco tiempo se empezó a vislumbrar que debajo de las meninges, que son las cubiertas del cerebro, había acúmulos como nódulos de unas células que son linfocitos B. El hecho de que esto se haya comprobado y se haya recomprobado ha llevado al desarrollo de fármacos, que son estos últimos que les enseñaré después, que la cladribina, el alantezumab, el ocrelizumab, el ofatumumab. Todos estos nuevos fármacos son fármacos dirigidos contra estas células. ¿Por qué es muy interesante esta hipótesis y por qué esta parte de investigación es muy importante? Pues porque se supone que cuando la enfermedad ha evolucionado, la enfermedad empieza en forma de brotes, como les enseño aquí. A partir de un determinado momento ese paciente tiene brotes, pero ya no se recupera al 100%, sino que va dejando secuelas, y a medida que pasa el tiempo se ha convertido en una forma secundaria progresiva. Se supone que los linfocitos B que se han ido acumulando debajo de las meninges son los responsables de esta segunda fase de la enfermedad. Es una manera muy simplista de verlo, pero es una manera que nos está sugiriendo que probablemente nos hemos estado quedando cortos a la hora de atacar solo un grupo de células, y probablemente los linfocitos B que están ahí debajo de las meninges puedan ser los targets futuros, y seguro que en los próximos años verán que habrá varios fármacos que aparecerán en los próximos 4 o 5 años dirigidos contra ellos. Hay una forma que, como saben, es primaria progresiva, que se supone que es por los oligodendrocitos, y hay un aspecto que es bien importante también, y es esto que les enseño aquí. En las formas en brotes, la capacidad de remielinización, después Fernando seguro que se va a parar con mucho más detalle y con mucho más conocimiento del caso, ¿no? Pero hay una posibilidad de remilinización muy elevada. A medida que ha pasado el tiempo, se va perdiendo posibilidad de remilinización. Para simplificarlo de alguna manera, un niño que fractura un brazo se va a curar con mucha más rapidez y mucho mejor que una persona de 80 años. Su capacidad de reparación de las heridas es mucho mejor. Aquí nos pasa un poco lo mismo. Esto es debido a los linfocitos B, es debido a que la edad de estos pacientes es mayor y ya tiene una menor capacidad de remediación. Probablemente todo está influyendo. Y de hecho, fíjense que si yo veo los sistemas energéticos de las células, estos son en azul, serían los sistemas energéticos, son mitocondrias, ¿sí?
Estas son de una célula normal, la capacidad energética normal. Este es un paciente con esclerosis múltiple y esto es un paciente en donde la enfermedad ya ha evolucionado mucho. Fíjense que lo que está en azul, que es energía, por decirlo de una manera simple, es mucho menor cuanto mayor es la evolución o el tiempo de evolución de la enfermedad. Probablemente este sea otro campo de investigación, porque la fatigabilidad de los enfermos es cada vez mayor, porque responden mal a los fármacos y porque hay fármacos que le provocan mayor fatigabilidad y probablemente están actuando sobre este aspecto de los sistemas de energía de su organismo. Y lo que yo quiero terminar para dejar pie a un mayor coloquio es hablando de los medicamentos. Yo no sé por qué Molière nos tenía tanto odio a los médicos, alguna vez lo veremos, pero no, en la esclerosis múltiple desgraciadamente no estaba, si utilizamos esta frase, no está exenta de razón. Yo todavía utilicé un libro que seguro que Fernando también lo utilizó, o Camila, que es el Merritt, de neurología, y después te las paso si quieres, Fernando, pero en el Merritt hablaba de que la mejor manera de que un neurólogo pierda su reputación es decir que existe tratamiento para la esclerosis múltiple. Obviamente el que estaba equivocado era Merritt, pero ahora se le puede decir que ya está mayor. Yo no sé si ha fallecido, entonces se puede decir con mucha más seguridad, pero en cierto modo era verdad, pero ahora ya no es así. Tengo que recordar a los ponentes el tiempo para que todos tengamos el mismo espacio. Perfecto, sí, perfecto. ¿Qué estrategias tenemos? Podemos utilizar sustancias que mejoren el crecimiento de las células o que preserven que las células no se mueran, utilizar trasplante de células reparadoras y mejorar la remilinización endógena. No me voy a parar aquí porque seguro que es el motivo de tu charla y por lo tanto de esa forma aceleramos más lo que quiero decir. Pero fíjense que hay un montón de factores neurotróficos que podemos utilizar. Podemos hacer trasplante de células reparadoras de varios tipos, las células madre, si se quiere utilizar ese término más coloquial, o mejorar la remilinización con sustancias como puede ser el inhibidor del LINGO, pero esto se lo enseño simplemente porque ha sido realmente una decepción para todos nosotros, pues esperaba mucho de este fármaco y realmente no ha demostrado realmente que haya sido capaz de mejorar la situación de los pacientes, probablemente por varias razones. Porque, como le dije antes, la eficacia decae con la edad, la posibilidad de remilizar probablemente hace que los axones se recuperen, pero no voy a entrar en esto porque si no sería pisar lo que nos va a decir después el doctor de Castro. Cuando usamos fármacos, fíjense que desde el año 81 que se usa por primera vez el interferón en 10 pacientes, este fue Lawrence Jacobs el que los utilizó, hasta el 93 han pasado muchos años. Y han pasado muchos años porque el desarrollo de un fármaco lleva un montón de pasos, hasta 4 pasos de ensayos en fase 1 hasta fase 4, y además son investigaciones que tienen un altísimo coste porque hace falta hacerlo en una cantidad muy grande de pacientes. En este momento disponemos de 11 fármacos distintos, en distintas maneras. Se pueden utilizar por vía subcutánea, por vía intramuscular, por vía oral como estos dos últimos. Este es uno de los últimos que ha aparecido, que es el Predis, se utiliza por vía subcutánea dos veces al mes. Otros fármacos que muchos de ustedes ya conocen porque los estarán utilizando, el Tysabri, que se utiliza una vez al mes por vía intravenosa, este se utiliza 2 veces en el año, y algunos fármacos que valen para los tratamientos sintomáticos. Pero me quiero detener fundamentalmente en los 2 más últimos que vamos a tener. Este se ha aprobado hace una semana por el Sergas, por el Servicio Galego, ya se puede empezar a utilizar en los pacientes gallegos, y el ocrelizumab es un fármaco que está pendiente de aprobación por la agencia española. Simplemente como dato, la cladribrina, que es este que acaban de aprobarse, consigue una abolición de la enfermedad durante 2 años en casi el 50% de los pacientes, y de una manera muy cómoda, porque fíjense que se utiliza 5 días esta semana, 5 días el mes próximo. El que ven aquí 2 o 5, 2 pastillas o una sola, depende del peso del paciente, pero lo que me interesa es que vean que es esta semana 5 días, esta semana 5 días, perdón, al siguiente mes otros 5 días, el año próximo 5 días el primer mes, 5 días el segundo mes, y por 4 años ese paciente queda tratado, y queda tratado con unas cifras que son bien llamativas. Ya veremos en el futuro qué es lo que nos depara. Estos son datos de ensayos clínicos que no dejan de ser, no son la realidad, pero probablemente las cifras no vayan a ser muy distintas de esta que nos enseña la empresa.
Y este es un fármaco que es muy interesante, no está todavía aprobado en España, está aprobado por la Agencia Europea hace 3 meses, que es el ocrelizumab. Se utiliza cada 6 meses por vía intravenosa, en una sola administración un día, y fíjense que lo interesante es que esto es en enfermos que tienen formas progresivas primarias. Esto es muy importante porque no tenemos ningún tratamiento en las formas progresivas primarias. Esto es el grupo de enfermos que no recibieron tratamiento y este es el grupo de enfermos que recibieron tratamiento. Fíjense que ya bien pronto empieza a haber diferencias entre los dos grupos, y además son diferencias que en algún momento al menos se mantienen y en algún momento parece que incluso la diferencia es mayor. Es decir, no detiene la progresión de la enfermedad, pero enlentece de una forma muy llamativa. Y esto es un fármaco que es contra los linfocitos B, que es lo que yo les estaba diciendo. Se está probando, obviamente, en las formas en brotes, es muy eficaz, se va a probar para las dos, pero aquí sí que nos abre un hilo de una ventana de esperanza muy, muy importante por lo que les decía antes, que no hay tratamiento en este momento para las formas progresivas primarias de la enfermedad. En el futuro, en más aproximadamente 2 años, pues tendremos este fármaco que es el ofatumumab. Fíjense la diferencia en cuanto a las lesiones en resonancia, los que no reciben nada y los que reciben ofatumumab, ni una sola lesión en resonancia activa. Este es un fármaco que se utiliza por vía subcutánea, es digamos que el ocrelizumab mejorado, humanizado, por decirlo de alguna manera. Aproximadamente en un par de años podemos disponer de él. Y este es un fármaco también muy interesante que es el siponimod y ocurre lo mismo. Si se fijan, si recuerdan la que le enseñé de ocrelizumab, esas dos gráficas son muy parecidas. Aquella era en enfermos con formas progresivas primarias de la enfermedad y esto es en enfermos con formas secundarias de la enfermedad, progresivas secundarias, que tampoco tenemos muchas cosas que podamos disponer. Este probablemente en un año tendremos también disponibilidad de él en el mercado, son fármacos por viral, nosotros lo hemos utilizado en algunos pacientes y la verdad es que ha sido bien eficaz. Y para terminar, como último caso, yo he estado hace poco en el Congreso Europeo en Berlín. Fíjense que los pacientes, estos son brotes, son 3 pacientes nada más, pero esto es la actividad que tenían antes de utilizar este fármaco, el tocilizumab. La verdad es que los nombres son un poco complejos, pero este fármaco promete mucho porque fíjense cómo ha anulado la actividad de la enfermedad clínicamente. No es mucho tiempo de evolución, 24 meses no es mucho tiempo de evolución, pero prácticamente en 2 años el paciente no ha tenido brotes cuando esto era la actividad que tenía previamente. Es un fármaco que todavía está en fase 2 de desarrollo, tardará unos 4 o 5 años si es que no hay complicaciones con él en aparecer en el mercado. Hay muchos más, por eso decía antes cuando me preguntaba el moderador, decía antes que el futuro es bastante más, yo creo que es más de mirar para el este que para el oeste, y además hay fármacos como este que es para las formas ya, para los síntomas discapacitantes de la enfermedad, como son los síntomas cerebelosos, los síntomas de inestabilidad. Es un fármaco que está en desarrollo, también está en fase 2. El problema muchas veces no es tanto la eficacia de los fármacos, sino la toxicidad. Tengan en cuenta que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en no empeorar una situación que ya de por sí no es favorable, ¿no? Y no es favorable, y ya termino, fíjense que esto es la supervivencia de los pacientes con esclerosis múltiple hace años comparada con la población general. Cuando nosotros hemos utilizado el betaferón, que es el fármaco más antiguo, seguro que muchos de ustedes lo conocen, fíjense que la curva de los pacientes tratados es igual que la curva de la población general sana. Es decir, se le ha ganado a la enfermedad alrededor de unos 10 años, pero lo más interesante es que se le han ganado unos 14, entre 10 y 15 años funcionales. Cuando nosotros no tratamos a los pacientes, la evolución es muchísimo más rápida que cuando nosotros los tratamos. Y si vale como algo gráfico, esta es una tabla que utilizamos posiblemente menos de lo que deberíamos. Esto es cómo aparece es un paciente determinado y cómo debería evolucionar en función de cómo empieza su enfermedad. Voy a fijarme, por ejemplo, en el rojo. ¿Debo de pedirte que vayas terminando? Ya termino. Esta es cómo evoluciona el paciente, teóricamente tal como empieza, y sin embargo, cuando nosotros lo tratamos, fíjense que la curva la llevamos aquí abajo, es decir, cuando los estamos tratando. Hay muchas más medidas de eficacia. La verdad es que esto no tiene ninguna implicación política, pero la tendré que cambiar alguna vez esta bandera. Pero tenemos unas medidas de eficacia que en el futuro también debemos de cambiar.
Y simplemente para terminar, fíjense la cantidad de ensayos clínicos de fármacos que están en prueba en este momento. Esto es de hace un mes aproximadamente, que bajé los datos, 339 ensayos en formas en brotes y 62 ensayos en formas progresivas, tanto secundarias como primarias de la enfermedad. Yo espero haber por lo menos enseñado que en el futuro tendremos al menos unos 6 o 7 fármacos en un espacio aproximado de unos 5 años y que básicamente, ya sé que es pedir tener paciencia no es buen asunto, pero básicamente el problema que hay es que todos estos fármacos han de demostrar primero que no son tóxicos, antes de demostrar que son eficaces. Esto es el por qué los estudios son tan lentos y mucho más de lo que a todos nos hubiera gustado. Nada más, muchísimas gracias y pido disculpas por ir tan lento como...